Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tratado de comprender la verdadera naturaleza de Jesús. Para muchos, su historia inicia en un modesto pesebre en Belén. Pero, ¿y si su existencia trasciende mucho más allá de ese evento? Las Escrituras revelan que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya era antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de asumir la condición humana y transformar la historia de la humanidad? Los evangelios lo proclaman como el Hijo de Dios, pero el enigma de su preexistencia está entretejido en pasajes antiguos que arrojan luces sorprendentes. No fue un simple profeta ni un líder espiritual más. Su presencia está registrada desde la eternidad, incluso antes de que el universo tomara forma. No es una figura que emergió de la nada, sino aquel cuya existencia es el principio mismo de todo lo creado. Nos embarcaremos en un recorrido a través de textos sagrados, profecías y manifestaciones divinas que confirman que Jesús no apareció repentinamente en la historia humana. Su origen no se halla en Belén, sino en una realidad eterna, donde su papel ya estaba designado desde antes del inicio de los tiempos. Abre tu corazón y tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu comprensión sobre la verdadera identidad de Cristo. Si Jesús ya existía antes de su nacimiento terrenal, ¿desde cuándo? La respuesta nos introduce en un concepto que desafía nuestra percepción del tiempo, la eternidad. En el Evangelio de Juan 1:1 se declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, identificado como Cristo, no tuvo un inicio en Belén, sino que es anterior incluso a la fundación del universo. No solo estaba presente en ese acto creador, sino que tuvo un rol activo en la obra divina. Colosenses 1:16 lo confirma al decir que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, lo que nos lleva a una conclusión profunda. Cristo no fue solo testigo de la creación, sino su arquitecto junto con el Padre. En él se sustentan todas las cosas, y sin él nada hubiera sido hecho. Esto nos plantea una cuestión aún más trascendental. Si Jesús existía antes de la creación, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad puramente espiritual? ¿Se manifestó de alguna manera en la historia de la humanidad antes de su encarnación? Las Escrituras contienen relatos de apariciones enigmáticas que podrían ser revelaciones previas de Cristo. ¿Podría haber estado interactuando con la humanidad desde el principio? Lo que exploraremos a continuación nos ayudará a comprender mejor la conexión entre el tiempo, la divinidad y el propósito de la encarnación. Uno de los mayores misterios del cristianismo es precisamente este: la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo proclama con claridad: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era eterno y divino, su decisión de asumir la naturaleza humana fue un acto de amor inconmensurable. No se trató solo de enviar un mensaje o de ser un maestro de sabiduría, sino de que Dios mismo descendiera para caminar entre los hombres, compartiendo su fragilidad, su sufrimiento y su esperanza. Su encarnación no fue un símbolo ni una metáfora, sino una realidad tangible que transformó la historia de la humanidad para siempre. Muchos se preguntan: ¿renunció Jesús a su divinidad al hacerse hombre? La respuesta se encuentra en Filipenses 2:6-7, donde se nos dice que, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Su encarnación no fue una pérdida, sino una entrega voluntaria. No dejó de ser Dios, pero se humilló hasta lo más profundo para hacerse cercano a nosotros, para revelarnos el amor divino
en su máxima expresión. Jesús no es solo una figura histórica ni un personaje de relatos religiosos. Es el centro mismo del propósito divino, aquel cuyo existir precede el tiempo y cuya misión trasciende la comprensión humana. Lo que estamos a punto de descubrir desafía nuestra visión de la eternidad y nos invita a mirar más allá de los límites terrenales para comprender el verdadero significado de su existencia. Este concepto desafía los límites de la razón humana, un ser eterno que entra en el tiempo, el creador que decide convertirse en parte de su propia creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto escogería la humildad, el sufrimiento y la limitación de la carne? La respuesta no se encuentra en una decisión momentánea, sino en un propósito eterno que existía desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio de Juan es clave para comprender la preexistencia de Cristo. Mientras los otros evangelios inician su relato con el nacimiento o el ministerio de Jesús, Juan lo sitúa mucho antes, en el origen de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Con esta afirmación queda claro que Jesús no es solo un profeta ni un maestro inspirado, sino la palabra misma de Dios, la expresión viva de su voluntad, sin principio ni fin. Esta verdad se refuerza con la declaración de Jesús en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Sus palabras escandalizaron a quienes lo escuchaban, pues con ellas se atribuía la eternidad, el mismo atributo que solo Dios posee. No solo decía haber existido antes del patriarca, sino que usaba la misma expresión con la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Con esto, Jesús no solo afirmaba preexistencia, sino identidad divina. Pero ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era simplemente un gran maestro o un hombre excepcional, sino la manifestación visible del Dios eterno. Su existencia previa al nacimiento en Belén no era una especulación teológica, sino una certeza fundamentada en los textos sagrados. A lo largo de este estudio iremos descubriendo más evidencia que confirma que Jesús estaba presente antes de la encarnación e incluso antes del tiempo mismo. Lo que está por revelarse es una verdad que desafía nuestra comprensión, una revelación más profunda de lo que podríamos imaginar. Si Cristo existía antes de nacer, ¿hay huellas de su presencia en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y las evidencias son mucho más impactantes de lo que podríamos suponer. Uno de los testimonios más enigmáticos es la figura del ángel del Señor. A lo largo del Antiguo Testamento, este ser divino se manifiesta a varias personas, pero lo que lo distingue de otros ángeles es que habla en primera persona como Dios mismo, acepta adoración y ejerce autoridad divina. Génesis 16:7-13, Éxodo 3:2-6 y Jueces 13:3-22 narran encuentros con este misterioso mensajero y en cada caso, quienes lo ven terminan reconociendo que han estado en la presencia del Señor. Muchos teólogos creen que estas manifestaciones son apariciones de Jesús antes de su encarnación, lo que se conoce como cristofanías. Otro indicio intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que aparece en Génesis 14, 18-20. Su identidad ha generado debates a lo largo de la historia, especialmente porque en Hebreos 7 se le describe como alguien sin principio de días ni el fin de vida, una descripción que solo podría encajar con un ser eterno. Su papel sacerdotal es presentado como una sombra de Cristo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si esta figura era más que un simple hombre.
y en realidad una manifestación de Jesús en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, aparece una cuarta figura en las llamas. La descripción dada por el mismo rey es impactante. Veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Muchos estudiosos consideran que esta es otra manifestación preencarnada de Cristo, protegiendo a quienes permanecieron fieles a Dios, incluso ante la muerte. Si estas evidencias son correctas, implicaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó activamente con la humanidad en diversas ocasiones antes de la encarnación. No fue un Dios distante, esperando su tiempo para revelarse, sino un Dios que se acercó repetidamente a su pueblo, preparándolo para el momento en que finalmente caminaría entre ellos en carne y hueso. Pero esto es solo el inicio de un misterio aún más profundo. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos repetidas menciones a el ángel del Señor, una figura que no solo transmite mensajes divinos, sino que habla con la voz de Dios, reclama autoridad sobre la humanidad y acepta adoración. Esto es completamente diferente a los ángeles creados, quienes en otras ocasiones rechazan la adoración de los hombres. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? El Dios eterno, antes de nacer en Belén, ya había intervenido en la historia de la humanidad. Y al examinar estas apariciones, descubriremos que su plan de redención no comenzó con su nacimiento, sino que estaba en marcha desde el principio de los tiempos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En Éxodo 3:2-6, Moisés se encuentra con una zarza ardiente que arde sin consumirse. Desde dentro de la llama, una voz le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto es claro al afirmar que fue el ángel del Señor quien se le apareció. ¿Cómo es posible que un ángel hable como si fuera Dios mismo? Esta paradoja ha llevado a muchos estudiosos a considerar que esta figura no era un ángel en el sentido tradicional, sino una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Otro episodio revelador se encuentra en Génesis 22:11-18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. En el momento crucial, el ángel del Señor lo detiene y declara: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor». Lo que hace que este relato sea asombroso es que un ángel común nunca hablaría en nombre propio, sino únicamente como portavoz de Dios. Sin embargo, este ángel jura por sí mismo, algo que solo Dios puede hacer. Estos misteriosos encuentros han llevado a teólogos y estudiosos a concluir que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que estuvo activamente presente en la historia de la humanidad. Su papel no comenzó en Belén,
sino que desde los tiempos antiguos estuvo guiando, interviniendo y revelándose a su pueblo. No era un espectador distante, sino un Dios cercano que se manifestó en formas que solo siglos después serían plenamente incomprendidas. Uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia es Melquisedec. Su breve aparición en Génesis 14, 18, 20 lo presenta como rey y sacerdote de Salem, quien bendice a Abraham y recibe de él los diezmos. Sin embargo, su figura adquiere un significado aún más profundo en el Nuevo Testamento, donde el autor de Hebreos lo describe con términos que parecen trascender cualquier ser humano. En Hebreos 7:3 se dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esta descripción rompe con la tradición judía, en la que cada sacerdote debía tener un linaje documentado. Melquisedec, en cambio, no tiene origen ni fin registrado. Su propio nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas denominaciones encajan de manera perfecta con la identidad de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que establece una conexión profunda entre ambos. Pero la pregunta sigue abierta. Si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿podría haber sido Jesús mismo apareciendo antes de su encarnación? Esta posibilidad ha cautivado a teólogos durante siglos. Si bien no hay una respuesta concluyente, la hipótesis de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma enigmática es una de las grandes incógnitas del Antiguo Testamento. Melquisedec no solo es un sacerdote fuera del linaje levítico, sino que su existencia parece estar envuelta en un misterio que solo la figura de Cristo puede descifrar. Pero más allá de estas manifestaciones, la llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, encontramos numerosas profecías que anticipaban su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Jesús siempre supo que vendría a la tierra. Si su existencia no tuvo principio y su presencia es anterior a la creación misma, entonces su misión redentora no fue una reacción improvisada ante el pecado del hombre, sino un plan divino trazado desde la eternidad. Cristo no solo sabía que vendría al mundo, sino que su sacrificio estaba previsto desde antes de la fundación del universo. Esta revelación nos muestra que la cruz no fue un accidente en la historia, sino el corazón del propósito eterno de Dios. Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir, sino que su existencia era parte de un plan milenario.
Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús. El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un Hijo del Hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final. Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los Evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. En Proverbios 8, la sabiduría es descrita como una entidad preexistente a la creación, coexistiendo con Dios desde el principio. El texto expresa: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22, 23. Intrigantemente, se describe a la sabiduría como alguien que estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. Esta narrativa ha llevado a algunos teólogos a ver en estas palabras un paralelismo con Jesús, quien según Juan 1:3 es descrito como el agente de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta perspectiva sugiere que Jesús es la personificación de la sabiduría divina, coexistiendo con Dios antes de la formación del mundo. Este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento subraya que la existencia de Jesús no comenzó en Belén, sino que se extiende a la eternidad con Dios. Además, te animo a compartir este video con alguien a quien aprecias. Es crucial expandir el conocimiento de la palabra del Señor. Envíalo a tus grupos de WhatsApp o compártelo en Facebook. No te arrepentirás de difundir este mensaje de fe. Si te gustan estos videos, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que disfrutas de este contenido y seguiré ofreciendo reflexiones similares. Ahora, regresando al tema principal. La elección de la palabra logos en el Evangelio de Juan no es casual. En el pensamiento filosófico griego, como el de Heráclito y Platón, el logos era considerado la razón primordial que ordenaba el cosmos. Juan adopta este término y lo eleva a una dimensión divina. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Para los pensadores griegos, el logos era una fuerza abstracta. Sin embargo, Juan lo personifica en Jesús, revolucionando así la teología al proclamar que Cristo no solo estaba en el principio, sino que era la inteligencia divina encarnada. Su existencia no se inicia en Belén, sino que es la mente y fuerza detrás de toda la creación. Esto implica que la preexistencia de Jesús no solo es espiritual, sino que su papel es fundamental en el diseño del universo. ¿Cómo se alinea esto con el resto de las Escrituras? Las respuestas se desvelan en los misterios revelados sobre su presencia en tiempos ancestrales. Uno de los enigmas más profundos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un evento fortuito ni una respuesta a los pecados de la humanidad,
sino un plan preestablecido antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8 lo denomina el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, indicando que su sacrificio estaba determinado desde la eternidad. Esta visión transforma completamente la misión de Jesús. No llegó como una mera respuesta a la caída del hombre. Su propósito siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 fortalece esta idea al afirmar que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si Jesús ya existía y su papel estaba definido antes de que el tiempo comenzara, entonces su historia no arranca en los evangelios, sino que es parte de un plan divino que trasciende el tiempo. Pero ¿cómo podía existir antes de nacer? La clave reside en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús declara audazmente: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta frase provocó gran controversia entre los líderes judíos, pues no solo afirmaba haber existido antes de Abraham, sino que empleaba el nombre divino «Yo soy», revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Esta afirmación no solo indica que Jesús preexistió a su nacimiento, sino que se identifica como el mismo Dios del Antiguo Testamento. Cada vez que Jesús emplea «yo soy» para describirse, carga sus palabras con una autoridad divina inconfundible. Si Jesús es eterno y su existencia no tiene principio ni fin, entonces la idea de que nació en Belén representa simplemente una fase en su continua historia. Su ser no comenzó en un pesebre, sino que descendió desde la eternidad con un propósito definido: revelar a Dios en forma humana. El profeta Isaías tuvo una visión que dejó una huella imborrable en la historia bíblica. En Isaías 6:1-5, él describe haber visto al Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban: «Santo, Santo, Santo». Esta visión fue tan abrumadora que Isaías sintió que iba a morir por estar en la presencia divina. Lo impactante es que en Juan 12:41, el evangelista dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto significa que el personaje en el trono no era otro que Cristo antes de su encarnación. Esta es una de las pruebas más claras de su preexistencia, ya que lo sitúa en el cielo mucho antes de su nacimiento en la tierra. Si Jesús estaba en el trono de gloria siglos antes de venir como hombre, esto refuerza la idea de que su historia no comienza en los evangelios, sino que es eterna y trascendental. Pero aún queda más por descubrir sobre su papel en la creación del universo. Uno de los aspectos menos explorados de Jesús es su papel en la creación. La mayoría de la gente lo asocia con su ministerio en la tierra, pero la Biblia deja claro que Él estuvo presente y activo en el origen de todo. Juan 1:3 afirma: «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Colosenses 1:16-17 va aún más lejos, diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y que en Él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo estuvo en la creación, sino que es la fuerza que mantiene el universo unido. Esto rompe con la idea de que Jesús era solo un maestro moral o un líder religioso. Su identidad es mucho más profunda. Es el origen de la vida, el principio y el fin de todo lo que existe. Si Él creó el universo, entonces su venida a la tierra no fue la aparición de un ser nuevo, sino el ingreso del Creador en su propia creación. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon bíblico, algunos creen que contiene revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Judas 1:14-15 se menciona a Enoc profetizando la venida del Señor con millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una referencia a Jesús antes de su encarnación.
En Enoc 46, 1-2, se relata una visión profética donde se presenta a un ser con apariencia de hombre que está sentado junto al anciano de días. Este personaje es descrito como el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, títulos que resonarán posteriormente en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. Esta conexión entre el texto de Enoc y las declaraciones de Jesús en los Evangelios ha generado un amplio debate acerca de si Enoc pudo haber tenido una premonición de Cristo antes de su encarnación. Si aceptamos que Jesús preexistía antes de su nacimiento terrenal y que su misión redentora estaba delineada en textos tan antiguos, esto refuerza la noción de que su venida formaba parte de un diseño divino establecido desde el inicio. La preexistencia de Jesús no solo es documentada en la Biblia, sino también en escritos extrabíblicos como el libro de Enoc, que aunque no es reconocido como escritura por la mayoría de las denominaciones cristianas, plantea preguntas provocativas sobre su figura celestial. ¿Es posible que Jesús haya sido la entidad celestial que Enoc presenció? De ser así, esto ofrecería una nueva perspectiva sobre el papel de Jesús en la historia humana antes de su nacimiento, subrayando su rol como una constante divina en el relato de la redención. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la divinidad y preexistencia de Jesús fueron afirmadas vehementemente. Figuras tempranas de la Iglesia como Ignacio de Antioquía y Justino Mártir describen a Jesús como el Logos eterno, una doctrina que se origina en el Evangelio de Juan y que ha perdurado en la teología cristiana a través de los siglos. Ignacio, en el siglo I, proclamó que Jesús era Dios manifestado en carne, y Justino Mártir, en el siglo II, declaró que Cristo era el Verbo de Dios, que había existido desde la eternidad y se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios históricos reflejan que la idea de la preexistencia de Cristo no es un añadido tardío, sino una creencia fundamental del cristianismo desde sus comienzos. Incluso los primeros himnos cristianos, como el citado por Pablo en 1900, Filipenses 2, 6, 8, pintan a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto confirma que los primeros cristianos comprendían que Cristo ya existía antes de su encarnación y eligió voluntariamente nacer como humano para cumplir su misión. Si desde los albores del cristianismo se enseñaba que Jesús existía antes de nacer, esto implica que su narrativa no se inicia en Belén, sino que se extiende a la eternidad. Este entendimiento se refleja también en las enseñanzas de los apóstoles, especialmente en las cartas de Pablo, quien fue un firme defensor de la preexistencia de Jesús. Pablo describe a Cristo en Colosenses 1, 15, 17 como la imagen del Dios invisible, y afirma que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Este marco teológico establece a Jesús no solo como un participante en la historia humana, sino como un elemento central y eterno en el plan divino, trascendiendo la creación misma y participando activamente en ella desde antes de que el tiempo comenzara. En 1 Corintios 10:4, Pablo hace una declaración aún más sorprendente. Dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto implica que Jesús estuvo presente en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su nacimiento, no como un simple observador, sino como una figura activa en la vida de los creyentes. Otro pasaje clave es Filipenses 2, 6, 7, donde Pablo afirma que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Esto indica que su existencia no empezó en la tierra, sino que Él eligió voluntariamente encarnarse, dejando su gloria celestial para cumplir su propósito. Si Pablo, uno de los escritores más influyentes del cristianismo, enseñaba claramente que Jesús existía antes de nacer, esto refuerza la idea de que su presencia en la historia es mucho más profunda de lo que generalmente se cree. Pero, ¿cómo encaja esto con su sacrificio en la cruz? Uno de los conceptos más asombrosos de la Biblia es que la crucifixión de Jesús no fue un evento inesperado, sino un plan establecido desde antes de la creación. En 1 Pedro 1:20 se dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta afirmación cambia por completo la forma en que entendemos su sacrificio. No fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino un acto planeado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 se menciona a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto indica que su muerte en la cruz ya estaba escrita en la historia antes incluso de que Adán y Eva fueran creados. Si el sacrificio de Jesús estaba predestinado antes de la existencia del tiempo, esto subraya que Él ya era el Salvador desde la eternidad. Su encarnación en la tierra no marcó el comienzo de su existencia, sino que fue la manifestación temporal de un propósito divino eternamente establecido. Esta realidad lleva a una pregunta fundamental. Si Jesús ha existido siempre y su misión estaba claramente definida antes de la creación del universo, ¿cómo fue interpretado por los teólogos de la Iglesia primitiva? En los primeros siglos del cristianismo, los teólogos se esforzaron en profundizar y explicar la relación de Jesús con Dios Padre. Una de las controversias más significativas fue la cuestión de si Jesús había sido creado o si por el contrario era eterno como Dios. Atanasio de Alejandría, uno de los pilares de la ortodoxia cristiana, defendió vehemente que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, desafiando cualquier percepción de que fuera meramente una criatura. Esta defensa culminó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se proclamó oficialmente que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Otros padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, también sostuvieron que Jesús existía desde la eternidad y que fue a través de él que Dios Padre diseñó y creó todo el universo. Para estos teólogos, Jesús no era solamente un enviado divino, sino la manifestación física del Dios eterno. El entendimiento firme y persistente en la Iglesia primitiva de que Jesús era eterno es indicativo de que su historia no comienza con su nacimiento humano, sino en la eternidad misma. Esto nos lleva a una revelación aún más profunda. ¿Por qué decidió encarnarse como hombre? El jardín del Edén simboliza la perfección original de la humanidad antes de la caída del hombre. En su centro, Dios colocó el árbol de la vida, destinado a otorgar inmortalidad a aquellos que consumieran de su fruto. Curiosamente, en 1900, Apocalipsis 2, 7 y 22:2, el árbol de la vida emerge nuevamente como un elemento esencial en la nueva creación, fuertemente asociado con Jesús. Considerando que Jesús es descrito como el principio y el fin, sería plausible que Él estuviera presente en el Edén, posiblemente representado por el mismo árbol de la vida. En Juan 15:5, Jesús se denomina a sí mismo como la vid verdadera, una metáfora que evoca al árbol de la vida. Además, en Juan 6:51, proclama: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre», resonando con la promesa de vida eterna vinculada al árbol en Génesis.
Frecuentemente en la vida enfrentamos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y en busca de claridad, te ofrecemos una herramienta invaluable: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de enseñanzas profundas y respuestas esclarecedoras, está disponible ahora. No pierdas la oportunidad de transformar tu comprensión y descubrir el propósito verdadero detrás de estos misterios. Si Jesús estuvo presente desde el inicio y su sacrificio permitió la restauración de la comunión con Dios, esto significa que su papel como fuente de vida eterna ya estaba prefigurado desde la creación. La conexión entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su presencia no comenzó en Belén, sino que ha estado guiando la historia de la humanidad desde sus primeros días. Pero si Jesús es eterno y estuvo presente en el Edén, ¿cómo se explica la dualidad de su naturaleza humana y divina? Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es cómo Jesús podía ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Esta dualidad no solo se menciona en los evangelios, sino que ha sido un punto central en la teología cristiana desde los primeros siglos. En Filipenses 2, 6, 7, Pablo explica que Jesús, aunque era en forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto no significa que dejó de ser divino, sino que asumió una nueva naturaleza sin perder la anterior. Su existencia antes de nacer ya era real en el ámbito espiritual, pero en su encarnación asumió todas las limitaciones humanas, incluida la posibilidad de sufrir y morir. Este misterio fue un tema de debate en los primeros concilios de la Iglesia. El concilio de Calcedonia en el año 451 estableció que Jesús tenía dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que no era un ser híbrido, sino completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona. Si Jesús siempre existió y luego se hizo hombre, esto significa que su encarnación no fue el inicio de su historia, sino la manifestación física de una realidad eterna. Pero, ¿qué significa realmente que Él es el primero y el último? En Nido, el libro de Apocalipsis, Jesús proclama ser el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Una designación que tiene profundas raíces teológicas, pues en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 44:6, Dios mismo emplea esta expresión para describir su eternidad inmutable. Al aplicarse a sí mismo este título, Jesús no solo subraya su preexistencia, sino que también afirma su identidad divina compartida con el Padre, consolidando su posición no como un ser creado, sino como coeterno y consustancial con Dios. Cuando consideramos que Jesús se identifica como el Alfa y la Omega, entendemos que su presencia abarca todo el espectro del tiempo, desde el principio eterno hasta el final de los tiempos. Esta revelación no solo habla de su naturaleza divina, sino también de su compromiso inquebrantable con la humanidad. Jesús, siendo eterno, eligió experimentar la temporalidad. Se hizo hombre no por necesidad, sino por elección, movido por un amor que trasciende la comprensión humana. Este amor se manifestó plenamente cuando, siendo Dios, decidió vivir entre nosotros, compartiendo nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras esperanzas y temores. La encarnación de Jesús no fue un simple acto de aparición, fue un acto de solidaridad divina. Al tomar forma humana, mostró que el camino hacia la redención no estaba desligado de la realidad del sufrimiento humano, sino profundamente conectado con cada aspecto de la vida diaria. En su vida terrenal,
Jesús no solo enseñó principios éticos, mostró a través de su vida cómo la divinidad puede informar y transformar la humanidad. Comió con pecadores, lloró con los que sufrían y rió con aquellos que encontraban en él motivo de alegría. La muerte de Jesús en la cruz revela la profundidad de su conexión con la humanidad. No murió como un ser distante e inmutable, sino como alguien que experimentó el abandono y el dolor extremo. Sin embargo, esta muerte no fue el final. La resurrección es la afirmación de que la vida tiene la última palabra, que el amor divino es más fuerte que cualquier fuerza de destrucción o muerte. Esta verdad fundamental ofrece un consuelo inmenso a todos los que enfrentan pérdidas o atraviesan momentos de desesperación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros hay una promesa de renovación y esperanza. En sus enseñanzas y parábolas, Jesús reveló que comprendía profundamente las complejidades de la condición humana. Sus historias no solo trataban sobre cómo ser buenos, eran profundas meditaciones sobre la justicia, la misericordia y la gracia. La parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, nos muestra que Dios está siempre dispuesto a recibirnos de vuelta, sin importar cuán lejos hayamos errado el camino. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, asegurando que su presencia seguiría siendo experimentada por todos los creyentes. Esta promesa se ha cumplido continuamente a lo largo de los siglos, ya que el Espíritu Santo ha guiado, consolado y empoderado a innumerables personas en su caminar espiritual. Reflexionar sobre la vida y misión de Jesús nos lleva a un entendimiento más profundo de su mensaje y su relevancia. No solo vino para cambiar la historia, vino para cambiar vidas una a una. Al final, la pregunta que cada uno de nosotros debe responder no es simplemente quién fue Jesús, sino qué significará Jesús para nosotros. Su historia no terminó en la antigüedad, continúa hoy en cada uno de nosotros, invitándonos a vivir de manera que reflejemos su amor y su verdad en nuestro mundo. Esta denominación de primero y último implica que Jesús no solo existía antes de la fundación del mundo, sino que su presencia perdurará hasta la consumación de los tiempos, ubicándolo como el eje central de la historia humana desde su inicio hasta su clímax. Ante esta perspectiva eterna, surge una interrogante fundamental. ¿Por qué Jesús, existiendo en la gloria con el Padre, optó por encarnarse como hombre? La respuesta a esta transformación radical se encuentra en el amor divino, como lo expresa Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su venida al mundo no fue una obligación, sino un acto voluntario de amor supremo. El libro de Hebreos 2:14-17 nos explica que Jesús adoptó la forma humana para identificarse plenamente con nuestras experiencias y adversidades. Su misión no solo era enseñar o predicar, sino vivir como uno de nosotros, excepto sin pecado, para desmantelar el poder del pecado y la muerte desde dentro. Esto lo constituyó como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Al encarnarse, Jesús no solo demostró el carácter compasivo de Dios de una manera que los humanos pudieran comprender y relacionar, sino que también vivió entre nosotros, compartió nuestros sufrimientos y finalmente sacrificó su vida para nuestra redención. Esta comprensión de su preexistencia nos revela que Jesús no fue simplemente un líder espiritual, sino Dios mismo interviniendo directamente en la historia humana. Reconocer la verdadera identidad de Jesús antes de su nacimiento transforma completamente nuestra perspectiva sobre él. Si asumimos que su existencia no inició en Belén, sino que es eterna, reconocemos que no es simplemente una figura histórica o un maestro espiritual,
sino el eje de la existencia misma. Esto eleva su mensaje más allá de una mera doctrina moral a una revelación de la realidad divina. Su encarnación no fue un evento aislado, sino el punto culminante de un plan eterno que incide en cada ser humano. La preexistencia de Jesús ratifica que su poder es ilimitado y que su autoridad trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Jesús afirmó en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Si esto es así, entonces toda nuestra comprensión sobre el significado de la vida y el destino de la humanidad debe centrarse en él. La pregunta esencial es, ¿qué harás con esta revelación? Porque ahora lo sabes, Jesús no comenzó su historia en Belén. Su relato es, y siempre ha sido, eterno. Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás? La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento? La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad. Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes porque implicaba que él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados. A lo largo de este video, iremos descubriendo más evidencia sobre cómo Jesús estaba presente antes de Belén, e incluso antes del tiempo mismo. La verdad que revelaremos es más profunda de lo que podrías imaginar. Si Jesús existía antes de nacer, ¿hay rastros suyos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y las pruebas son más sorprendentes de lo que podrías pensar. Uno de los ejemplos más impactantes es la figura del ángel del Señor. En varias ocasiones, este ser divino aparece hablando en primera persona como Dios mismo. Génesis 16, 7 a 13, Éxodo 3, 2 a 6 y Jueces 13. 3:22 presentan encuentros con un misterioso mensajero que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18 a 20 y que es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Su papel en la historia parece simbólicamente ligado a Jesús, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría haber sido una aparición suya en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Muchos creen que este fue otro momento en el que Jesús se manifestó antes de su encarnación. Si estas evidencias son ciertas, significaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó con la humanidad mucho antes de Belén. Pero esto es solo el comienzo de un misterio aún más profundo. En varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece una misteriosa figura llamada el Ángel del Señor, pero a diferencia de los ángeles normales, este ser habla en primera persona como si fuera Dios, acepta adoración y actúa con la autoridad divina. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? En Éxodo 3, 2 a 6, Moisés encuentra una zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto menciona que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que esta figura era una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Otro caso impresionante se encuentra en Génesis 22, 11 a 18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el ángel del Señor lo detiene. Pero lo más extraño es que este ángel dice: «Por mí mismo he jurado,
dice el Señor. Un ángel común nunca hablaría en nombre propio, solo como un mensajero. Estas apariciones misteriosas han llevado a teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activo en la historia de la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Si esto es cierto, significa que su papel no comenzó con su nacimiento, sino que estuvo interactuando con los hombres desde tiempos antiguos. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec. Aparece en Génesis 14, 18 a 20 como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe diezmos de él. Lo extraño es que Hebreos 7:3 lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es posible que Melquisedec haya sido una manifestación de Jesús? En la tradición judía, todo sacerdote debía provenir de una línea familiar específica. Sin embargo, Melquisedec no tiene registro genealógico, algo completamente inusual para la cultura hebrea. Además, su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas descripciones coinciden perfectamente con la figura de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión entre ambos. Pero si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿acaso podría haber sido Jesús apareciendo en una forma previa a su encarnación? Esta teoría ha fascinado a estudiosos por siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva, la posibilidad de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma es una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo del Antiguo Testamento existen numerosas profecías que hablaban de su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Jesús siempre supo que vendría a la tierra? Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir,
sino que su existencia era parte de un plan milenario. Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús. El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un hijo del hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final. Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. En Proverbios 8 se describe a la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación y que estaba con Dios en el principio. El pasaje dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22 a 23. Pero lo más intrigante es que esta sabiduría se presenta como alguien que estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. Algunos teólogos creen que esta descripción encaja perfectamente con Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como el agente de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si esto es cierto, significaría que Jesús es la personificación de la sabiduría divina, presente con Dios antes de que el mundo existiera. Esta idea conecta el Antiguo Testamento con la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, mostrando que su existencia no comenzó en Belén, sino que estaba con Dios desde la eternidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la palabra logos en el Evangelio de Juan no fue elegida al azar. En la filosofía griega, especialmente en el pensamiento de Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que ordenaba el universo. Juan 1:1 adopta este concepto y lo eleva a un nivel divino. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos, el logos era una fuerza abstracta, pero Juan lo presenta como una persona, Jesús. Este pasaje revolucionó la teología al afirmar que Cristo no solo estaba en el principio, sino que era la inteligencia divina encarnada. Su existencia no comenzó en Belén, sino que era la mente y el poder detrás de la creación misma. Esto significa que Jesús no solo tenía una preexistencia espiritual, sino que su papel era fundamental en el diseño del universo. ¿Cómo encaja esto con el resto de la Biblia? La respuesta está en los siguientes enigmas que revelan su presencia en los tiempos antiguos.
Uno de los misterios más profundos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una reacción a los pecados de la humanidad, sino un plan establecido antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Llama a Jesús, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su sacrificio fue determinado desde la eternidad. Esto cambia completamente la perspectiva sobre la misión de Jesús. No vino simplemente como respuesta a la caída del hombre. Su propósito siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 refuerza esta idea al decir que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si Jesús ya existía y su papel estaba definido antes de que el tiempo comenzara, entonces su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende el tiempo mismo. Pero ¿cómo podía existir antes de nacer? La clave está en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús hace una de las declaraciones más impactantes de la Biblia: antes que Abraham fuese, yo soy. Esta frase escandalizó a los líderes judíos, porque Jesús no solo afirmaba haber existido antes de Abraham, sino que usaba el nombre divino Yo Soy, Éxodo 3:14, que Dios reveló a Moisés. Esta declaración sugiere que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en varias ocasiones, cuando Jesús usaba Yo Soy para describirse a sí mismo, sus palabras tenían un peso más allá de lo humano. Si Jesús es eterno y su existencia no tiene principio ni fin, entonces la idea de que nació en Belén es solo una etapa en su historia. Su ser no comenzó en un pesebre, sino que vino desde la eternidad con un propósito claro: revelar a Dios en forma humana. El profeta Isaías tuvo una visión que dejó una huella imborrable en la historia bíblica. En Isaías 6:1-5, él describe haber visto al Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban Santo, Santo, Santo. Esta visión fue tan abrumadora que Isaías sintió que iba a morir por estar en la presencia divina. Lo impactante es que en Juan 12:41, el evangelista dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto significa que el personaje en el trono no era otro que Cristo antes de su encarnación. Esta es una de las pruebas más claras de su preexistencia, ya que lo sitúa en el cielo mucho antes de su nacimiento en la tierra. Si Jesús estaba en el trono de gloria siglos antes de venir como hombre, esto refuerza la idea de que su historia no comienza en los evangelios, sino que es eterna y trascendental. Pero aún queda más por descubrir sobre su papel en la creación del universo. Uno de los aspectos menos explorados de Jesús es su papel en la creación. La mayoría de la gente lo asocia con su ministerio en la tierra, pero la Biblia deja claro que Él estuvo presente y activo en el origen de todo. Juan 1:3 afirma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16-17 va aún más lejos, diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y que en Él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo estuvo en la creación, sino que es la fuerza que mantiene el universo unido. Esto rompe con la idea de que Jesús era solo un maestro moral o un líder religioso. Su identidad es mucho más profunda. Es el origen de la vida, el principio y el fin de todo lo que existe. Si Él creó el universo, entonces su venida a la tierra no fue la aparición de un ser nuevo, sino el ingreso del Creador en su propia creación. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon bíblico, algunos creen que contiene revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Judas 1:14-15,
se menciona a Enoc profetizando la venida del Señor con millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una referencia a Jesús antes de su encarnación. Enoc 46, 1-2, describe una visión en la que aparece un ser con apariencia de hombre sentado junto al anciano de días. Este personaje es llamado el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, títulos que en el Nuevo Testamento se aplican a Cristo. La conexión entre este texto y las palabras de Jesús en los Evangelios ha llevado a muchos a preguntarse si Enoc tuvo una visión de Cristo antes de su venida al mundo. Si Jesús existía antes de nacer y su papel ya estaba anunciado en textos tan antiguos, esto sugiere que su misión redentora fue establecida desde el principio. Su preexistencia no solo se menciona en la Biblia, sino que también aparece en escritos extrabíblicos que refuerzan la idea de que su llegada era parte de un plan divino. Aunque el libro de Enoc no es considerado escritura por la mayoría de los cristianos, su contenido plantea preguntas fascinantes. ¿Fue realmente Jesús la figura celestial que Enoc vio? Si es así, esto nos da una visión completamente nueva sobre su rol en la historia humana antes de su nacimiento. Los primeros cristianos no solo creían en la divinidad de Jesús, sino que también afirmaban que existía antes de nacer. Desde los primeros siglos, los escritos de los padres de la Iglesia describen a Jesús como el Logos eterno, una idea que proviene del Evangelio de Juan y que resuena en la teología cristiana hasta el día de hoy. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, escribió que Jesús era Dios manifestado en carne. Justino Mártir, en el siglo II, afirmó que Cristo era el Verbo de Dios que existía desde la eternidad y que se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios reflejan que la idea de la preexistencia de Cristo no fue una invención tardía, sino una creencia central del cristianismo desde sus inicios. Incluso los primeros himnos cristianos, como el que Pablo menciona en Filipenses 2:6-8, describen a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto confirma que los primeros cristianos entendían que Cristo ya existía antes de venir a la tierra, pero eligió voluntariamente encarnarse para cumplir su misión. Si desde los primeros días del cristianismo se enseñaba que Jesús existía antes de nacer, esto significa que su historia no comienza en Belén, sino en la eternidad. La pregunta clave es: ¿cómo interpretaron esto los apóstoles en sus cartas y enseñanzas? El apóstol Pablo fue uno de los mayores defensores de la preexistencia de Jesús. En sus cartas describe a Cristo como alguien que no solo vino a la tierra, sino que ya existía antes de la creación del mundo. En Colosenses 1:15-17, Pablo escribe que Jesús es la imagen del Dios invisible y que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En 1 Corintios 10:4, Pablo hace una declaración aún más sorprendente. Dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto implica que Jesús estuvo presente en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su nacimiento. No como un simple observador, sino como una figura activa en la vida de los creyentes. Otro pasaje clave es Filipenses 2:6-7, donde Pablo afirma que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto indica que su existencia no empezó en la tierra, sino que él eligió voluntariamente encarnarse, dejando su gloria celestial para cumplir su propósito. Si Pablo
uno de los escritores más influyentes del cristianismo, enseñaba claramente que Jesús existía antes de nacer. Esto refuerza la idea de que su presencia en la historia es mucho más profunda de lo que generalmente se cree. Pero, ¿cómo encaja esto con su sacrificio en la cruz? Uno de los conceptos más asombrosos de la Biblia es que la crucifixión de Jesús no fue un evento inesperado, sino un plan establecido desde antes de la creación. En el 1 Pedro 1:20 se dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta afirmación cambia por completo la forma en que entendemos su sacrificio. No fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino un acto planeado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 se menciona a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto indica que su muerte en la cruz ya estaba escrita en la historia antes incluso de que Adán y Eva fueran creados. Si su sacrificio fue planeado antes de que el tiempo comenzara, esto significa que Jesús ya existía como el Salvador desde la eternidad. Su llegada a la tierra no fue el inicio de su existencia, sino la culminación de un propósito divino que había sido preparado desde el principio. Esto plantea una pregunta crucial. Si Jesús siempre ha existido y su misión estaba definida antes de la creación, ¿cómo lo entendieron los teólogos de la iglesia primitiva? Los primeros teólogos cristianos dedicaron gran parte de sus escritos a explicar la relación de Jesús con Dios Padre. Uno de los debates más intensos en los primeros siglos del cristianismo giró en torno a si Jesús era un ser creado o si era eterno. Atanasio de Alejandría, uno de los grandes defensores de la doctrina cristiana, afirmó que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando la idea de que fuera solo una criatura. Su defensa llevó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se declaró oficialmente que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Otros padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, también argumentaron que Jesús existía desde la eternidad y que fue a través de él que Dios Padre creó el universo. Para ellos, Jesús no era simplemente un mensajero divino, sino la manifestación visible del Dios eterno. Si la Iglesia primitiva defendió con tanta firmeza la idea de que Jesús era eterno, es porque entendían que su historia no comienza en un pesebre, sino en la eternidad misma. Pero aún falta descubrir una verdad final. ¿Por qué decidió hacerse hombre? El jardín del Edén es un símbolo de la perfección original de la humanidad antes de la caída. En medio del jardín, Dios colocó el árbol de la vida, cuya función era otorgar inmortalidad a quien lo comiera. Curiosamente, en Apocalipsis 2:7 y 22:2, el árbol de la vida reaparece como una figura central en la nueva creación, asociada con Jesús. Si Jesús es el principio y el fin, podría haber estado presente en el Edén como el mismo árbol de la vida. Juan 15:5 lo describe como la vid verdadera, una metáfora que recuerda la función del árbol en el paraíso. Además, en Juan 6:51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Estas palabras reflejan la misma promesa que ofrecía el árbol de la vida en Génesis. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Si Jesús estuvo presente desde el inicio
y su sacrificio permitió la restauración de la comunión con Dios. Esto significa que su papel como fuente de vida eterna ya estaba prefigurado desde la creación. La conexión entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su presencia no comenzó en Belén, sino que ha estado guiando la historia de la humanidad desde sus primeros días. Pero si Jesús es eterno y estuvo presente en el Edén, ¿cómo se explica la dualidad de su naturaleza humana y divina? Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es cómo Jesús podía ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Esta dualidad no solo se menciona en los Evangelios, sino que ha sido un punto central en la teología cristiana desde los primeros siglos. En Filipenses 2, 6 a 7, Pablo explica que Jesús, aunque era en forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto no significa que dejó de ser divino, sino que asumió una nueva naturaleza sin perder la anterior. Su existencia antes de nacer ya era real en el ámbito espiritual, pero en su encarnación asumió todas las limitaciones humanas, incluida la posibilidad de sufrir y morir. Este misterio fue un tema de debate en los primeros concilios de la Iglesia. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, estableció que Jesús tenía dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que no era un ser híbrido, sino completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona. Si Jesús siempre existió y luego se hizo hombre, esto significa que su encarnación no fue el inicio de su historia, sino la manifestación física de una realidad eterna. Pero, ¿qué significa realmente que Él es el primero y el último? En el libro de Apocalipsis, Jesús se identifica repetidamente como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Esta declaración es crucial porque en el Antiguo Testamento Dios mismo usa esta expresión en Isaías 44:6 para describir su eternidad. Si Jesús se aplica a sí mismo el mismo título que Dios, esto significa que no es un ser creado, sino que comparte la eternidad con el Padre. Esta es una de las afirmaciones más contundentes de su preexistencia y de su naturaleza divina. Además, la frase primero y último sugiere que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que estará presente en la consumación de los tiempos. Esto lo convierte en el centro de la historia humana desde el principio hasta el fin. Pero si siempre ha existido, ¿por qué decidió hacerse hombre? ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Si Jesús existía antes de nacer y estaba en la gloria junto al Padre, la gran pregunta es, ¿por qué eligió venir al mundo como un hombre vulnerable? La respuesta se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su encarnación no fue una imposición, sino un acto de amor supremo. Hebreos 2:14 a 17 explica que Jesús tomó la forma humana para poder identificarse con nosotros y experimentar nuestras luchas. Su propósito era destruir el poder del pecado y la muerte desde adentro, viviendo como un hombre, pero sin pecado. Esto lo hizo el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Al hacerse hombre, Jesús mostró el carácter de Dios en una forma comprensible para los seres humanos. No vino solo a enseñar, sino a vivir entre nosotros, a sufrir con nosotros y finalmente a dar su vida por nuestra redención. Su preexistencia nos muestra que no fue un simple líder espiritual, sino el mismo Dios interviniendo en la historia. Si comprendemos la verdadera identidad de Jesús antes de nacer, toda nuestra perspectiva sobre Él cambia. Pero aún falta una última verdad impactante. Si Jesús existía antes de su nacimiento, si estaba presente en la creación y si su sacrificio fue planeado desde antes del tiempo,
entonces esto cambia completamente la forma en que lo vemos. Él no es solo una figura histórica o un maestro espiritual, sino el centro de la existencia misma. Esto significa que su mensaje no es solo una enseñanza moral, sino una revelación de la realidad divina. Su venida al mundo no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan eterno que afecta a cada ser humano. Su preexistencia confirma que su poder no tiene límites y que su autoridad trasciende el tiempo y el espacio. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Si esto es cierto, entonces todo lo que pensamos sobre el significado de la vida y el destino de la humanidad debe girar en torno a Él. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? Porque ahora ya lo sabes, Jesús no comenzó en Belén. Su historia es eterna. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las variadas maneras en que se pronuncia el nombre de Jesús en diferentes culturas y versiones de la Biblia? Esta rica diversidad oculta un enigma profundo que ha capturado la atención de académicos y fieles por generaciones. Aborda no solo cómo nos referimos al Mesías, sino también cómo concebimos su naturaleza y misión dentro de nuestra creencia. En las escrituras hebreas ancestrales se le conocía originalmente como Yeshua, lo que se traduce como Jehová es salvación. Este nombre, lejos de ser aleatorio, refleja directamente las esperanzas mesiánicas de los israelitas. A medida que se traducía a otros idiomas y se adaptaba a diferentes contextos culturales, su significado esencial se veía modificado, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a cuestionar cuánto del mensaje original podría haberse alterado o incluso perdido. En la cultura hebrea, los nombres tienen un valor significativo. No son simplemente etiquetas, sino expresiones reales del carácter y el destino de las personas. Por ejemplo, el profeta Isaías anuncia en Isaías 7:13 que una virgen concebirá y su hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre, cargado de simbolismo, subraya la presencia y el poder divino dentro de las profecías. Sin embargo, más allá de las versiones y adaptaciones, emerge una interrogante crucial. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres y qué hemos ganado al incorporarlos a nuestros propios idiomas y culturas? Al explorar estas transformaciones, descubrimos que no solo implican cambios lingüísticos, sino también consecuencias teológicas y espirituales. Comprender este misterio puede enriquecer nuestro vínculo con las escrituras originales y cómo vivimos nuestra fe actualmente. Además, los textos hebreos antiguos albergan el Tetragramatón, YHWH, el venerado nombre de Dios, traducido como «Yo soy el que soy». Esta designación es tan sagrada que los judíos evitan pronunciarla, sustituyéndola por Adonai, que significa Señor. Esta costumbre subraya la profunda reverencia y el misterio que rodean al nombre divino en las Escrituras. La primera aparición de este nombre sagrado se registra en el libro de Génesis, cuando Dios se revela a Abraham como el Shaddai. Posteriormente, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de este nombre, que no solo sirve como identificación, sino que declara la eternidad y la omnipotencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la importancia del nombre Jesús o Yeshua se expande. No se trata meramente de un nombre común de su tiempo, sino de una declaración clara de su misión: Jehová salva. Este vínculo entre el Mesías y su pueblo es eterno y omnipresente, mostrando a Jesús como el portador definitivo de la redención prometida. Al ahondar en el estudio de estos nombres en su lengua original, descubrimos que cada uno no solo define a una persona o entidad divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia constante e inalterable.
Las traducciones, aunque necesarias, frecuentemente no logran captar todas las dimensiones de significado que estos nombres poseen en su contexto y lengua original. En el corazón de las tradiciones judía y cristiana, los nombres poseen un significado que trasciende la mera identificación. Son emblemas de destino, propósito y significado. Cada nombre no solo influencia la vida del individuo, sino que puede alterar el curso de la historia, especialmente en el caso de figuras clave de la Biblia. Dios cambia los nombres en las Escrituras para reflejar cambios significativos en las misiones y roles divinos de las personas. Abraham se transforma en Abraham, Sarai se convierte en Sara, y Jacob es rebautizado como Israel, marcando cada cambio como un hito en sus vidas y en su legado. El nombre de Jesús, introducido en el Nuevo Testamento, encapsula una promesa divina, como se menciona en Mateo 1:21, y ella dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo define una identidad, sino que también anuncia su misión como el Salvador del mundo, un papel que reconfigura el destino espiritual de la humanidad. El resonar del nombre de Jesús va más allá de los textos bíblicos, influyendo profundamente en la vida espiritual de innumerables personas. En prácticas como la liturgia, la oración y la meditación, invocar su nombre trasciende el ritualismo. Se convierte en un vehículo para conectar con la gracia y el poder divinos, permitiendo una experiencia personal y transformadora de su presencia. Explorar los nombres sagrados en las Escrituras no solo revela la identidad de sus figuras, sino que invita a una reflexión sobre la profunda y trascendental conexión que estos nombres forjan entre los creyentes y lo divino. Cada nombre relata una historia, encierra un propósito y refleja una relación especial que perdura a través del tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El nombre de Jesús, desde su origen hebreo Yeshua hasta su adaptación al griego Yesous y otras lenguas, narra una rica historia de significados culturales y teológicos. Esta evolución refleja la expansión global del cristianismo y la interacción con variados contextos políticos y lingüísticos de cada era. Al traducirse al latín, Yesous se convierte en Jesús y finalmente en Jesús en español, ilustrando la adaptabilidad y la influencia intercultural del cristianismo. Antes de proseguir, te invito a compartir este video con alguien que aprecies. Puede que no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Compartir este mensaje en tus redes sociales o grupos de chat podría significar una gran bendición para otros. Y si te interesa este tema, déjame un comentario abajo con las palabras "Quiero más". Esto me ayudará a entender tu interés y con gusto continuaré ofreciendo contenidos similares. Ahora, continuemos. Cada cambio en el nombre de Jesús no es solo una cuestión de sonido. Cada adaptación representa una reinterpretación de su figura y su mensaje. En la Vulgata latina, por ejemplo,
la forma Jesús se establece como la normativa, influenciando la percepción de Cristo en Europa durante la Edad Media y moldeando el entendimiento cultural de su identidad en diversas tradiciones. El proceso de traducir y adaptar el nombre de Jesús no solo refleja un cambio lingüístico, sino también una evolución teológica. Cada cultura que adopta el mensaje del Evangelio lo adapta a su propio idioma y contexto sociocultural. Este fenómeno no solo enriquece la diversidad del cristianismo, sino que también modela la manera en que los creyentes de diferentes regiones perciben y viven su fe. En ese sentido, los nombres bíblicos funcionan como espejos que muestran cómo las sociedades se han apropiado de su espiritualidad y la han reconfigurado para responder a sus propias circunstancias históricas y culturales. El estudio de los nombres bíblicos no solo nos introduce en el ámbito de la lingüística y la historia, sino que también nos ofrece una perspectiva única sobre la evolución del cristianismo. A través de estos nombres, podemos rastrear cómo la fe ha respondido a los desafíos de cada época y cómo estas respuestas han moldeado la relación entre lo humano y lo divino. Es decir, analizar la transformación de los nombres bíblicos nos permite observar cómo, desde los primeros siglos del cristianismo, la doctrina se ha ido adaptando para mantenerse relevante, accesible y comprensible para cada generación. El Tetragrámaton, YHWH, es un ejemplo paradigmático de cómo las culturas religiosas han tratado los nombres divinos con una mezcla de reverencia y cautela. Este nombre, presente en los textos hebreos originales, rara vez se pronuncia tal como está escrito. En lugar de ello, se utiliza Adonai, o se traduce como Señor o Dios en la mayoría de las versiones bíblicas. Este reemplazo va más allá de una mera cuestión de respeto, encarna la tensión entre el deseo de acercarse a Dios y la necesidad de preservar la santidad de su nombre. Considerado tan sagrado que pronunciarlo podría equivaler a invocar la presencia divina, el Tetragrámaton se mantuvo reservado y su uso fue estrictamente regulado para mantener su carácter santo y misterioso. Sin embargo, esta tradición de omitir el nombre YHWH ha generado debates significativos dentro de ciertos círculos académicos y religiosos. Mientras algunos sostienen que la supresión del nombre original ha protegido su significado sagrado, otros argumentan que ello ha disminuido su impacto espiritual y teológico. Para estos últimos, recuperar el uso del Tetragrámaton